La Edad Media, muchachos, para los que no conocen, fue un periodo temporal de la historia, la cual denominamos los historiadores, los humanistas, los antropólogos, a partir del siglo XVIII y del siglo XIX como Edad Media, al periodo que transcurre desde la caída del Imperio Romano, muchachos, hasta la llegada o hasta los procesos, o hasta los, mejor dicho, perdón, se inicia, según los expertos, con la caída del Imperio Romano 474 después de Cristo, y según los expertos o estudiosos del tema, hay 3 o 4 hechos durante más o menos 100 años, un siglo, que rompen la estructura de la Edad Media. No a totalidad, pero en su mayoría. Podemos ver se dejó en silencio para que se pudiera admirar o interpretar las pinturas. ¿Qué quiero yo hacer? Como esto es un curso de sociología básica o lo que es la sociología, ¿para qué sirve? Más adelante entenderemos ciertas ramas de la sociología que están operando en las dinámicas actuales, pero necesitamos entender el contexto de nacimiento o cómo surge. Vemos las pinturas, vemos a la parte izquierda inferior, que es una pintura bizantina, representación de Cristo. Es un arte ortodoxo, el cristianismo del este. Vemos arriba un mercado, vemos arriba un picnic, más o menos es una pintura italiana del Renacimiento, y a mano derecha vemos una pintura de lo que sería la recolección de un viñedo y el procesamiento del jugo de uva, posiblemente para la uva o para algún extracto. ¿Por qué son importantes este tipo de pinturas? Porque ejemplifican la caracterización total de la sociedad medieval. La sociedad medieval está regida por parámetros teológicos, eclesiásticos, se basa mucho en una economía de mercado pequeño, de mercado interior, de autogestión, de vender los pocos excedentes que quedan en las unidades de producción individual, podemos llamarlo finca, terreno, parcela, como lo queramos llamar, hacienda. En este espacio se llamaba feudo realmente, pero entonces para hacer un poco más clara la charla. Y a la derecha vemos que como una imagen más grande, la representación de la Edad Media es una sociedad caracterizada por el mundo agrario, por la vivienda o por el vivir en una sociedad agraria, y se caracteriza por estos factores de economía. No tenemos la gran explotación mercantil o no tenemos aún los procesos industriales que conoceremos en la edad moderna y contemporánea. La Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, en el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en el año 1492, cuando Colón llegó a América. Cosas particulares, muchachos, muy interesantes. Quiero otra vez ilustrarlos con estas dos pinturas. A la derecha podemos ver la organización social o el día a día de la sociedad medieval. Generalmente estaba dividida en 3 grandes estados: el campesinado, el clero y la nobleza. Grandes rasgos. La vida cotidiana estaba determinada por las estaciones de cultivo, el invierno, el otoño, por temporadas, y también por las fechas religiosas, los santos, la celebración, los espacios religiosos de los carnavales, después del advenimiento de Dios. Esta es más o menos la estructura social de este tiempo. Cada hombre y cada mujer nacen en un determinado grupo social, vasallos, plebeyos, aristócratas, nobleza. La religión podría de antemano ser una forma de ascenso social, pero generalmente se situaba de forma hereditaria. A mano izquierda podemos ver una pintura donde ilustra lo que podría ser una ciudad, aunque ciudades en la Edad Media podrían ser muy pocas, pero existían grandes capitales, por lo menos Bizancio, lo que ahorita es Constantinopla, Venecia, Roma, Londinium, que es Londres en Inglaterra, París, que es París, Córdoba, no Madrid ni Barcelona, sino Córdoba, que fue una ciudad dominada por los musulmanes y fue una de las ciudades más grandes del siglo XI y XII y XIII.
donde existían grandes universidades y era epicentro del conocimiento en Europa. El medioevo, sin duda alguna, era caracterizado o tenía unas características económicas y sociales propias a su momento. ¿Cuáles son características propias a su momento? Uno, eh, existe una organización vertical que el poder emana de arriba hacia abajo, es decir, existe una pirámide social, la cual la base la componen la mayoría de las personas de esta sociedad. La mayoría de las personas de esta sociedad son campesinos, agrarios, trabajadores urbanos, y un pequeño porcentaje es encargado de guerrear, que son los nobles, y de orar, que son los religiosos. Relaciones sociales en la Edad Media. Dijimos hace 8 días y tenemos que tener, tener claro que la sociología es una disciplina que estudia las relaciones sociales. ¿Por qué no nace la sociología en el contexto de la Edad Media? Ya veremos por qué, pero entonces debemos entender la diferencia entre las relaciones sociales en la Edad Media y las relaciones sociales en una edad moderna o contemporánea. Las relaciones sociales en la Edad Media. Es el espacio temporal que denominamos como Edad Media. Se caracterizó por relaciones sociales y económicas contenidas en ambientes hegemónicamente rurales y económicamente de autogestión. ¿Por qué se dice autogestión? La autogestión se quiere decir que la producción de manufacturas, productos, enseres, era en su mayoría hechas en la misma comunidad. Su comunidad tenía su herrero, su médico, su especialista, y los medios de las materias primas eran importadas a raíz de lo que se necesitaba, pero en su mayoría la sociedad se autogestionaba y no necesitaba de la distribución o el abastecimiento externo de X o Y manufacturas, salvo ciertos elementos específicos como la joyería, los metales, las espadas, las pinturas, e incluso podemos decir que las armaduras y las espadas podrían llegar a alta calidad en los hornos bajos de Europa medieval, pero productos de pronto que no se daban en la Europa occidental o en el mundo occidental, que es en el cual venimos nosotros, se traían de fuera. La relación política en la Edad Media era casi inexistente y las posiciones sociales se caracterizaban por ser estáticas. Esto es muy interesante y quiero que tengan en cuenta esto. Si usted, voy a poner un ejemplo, la señorita Jessica o la señora Jessica nace en un contexto de una familia trabajadora de la Edad Media, lo más probable, el 95.9% o el 99.9% de probabilidades del futuro de Jessica, de esta persona nacida en la Edad Media, era seguir los pasos de su madre y de su padre, los cuales eran estar o subordinados a una persona, un noble, o a un clérigo por la tierra, o estar en la ciudad y ser un trabajador independiente asociado a un gremio disciplinar, pero era mucho más difícil. Y lo más probable era que esta persona nacida en el medioevo siguiera y continuara la forma de vida de sus padres e incluso adquiriera las capacidades técnicas, productivas, materiales y cognitivas de sus padres. La niñez y la educación eran algo que era inexistente en este periodo. O sea, ver a un niño como lo vemos hoy no, era de pronto una persona pequeña, una persona capaz de trabajar desde pequeño. Por eso es muy interesante cómo elementos como asadones, guadabañas, machetes, lo que llamamos machetes o cuchillos cortos y largos según la hierba, se hacían también a medida de los niños por su tamaño. Entonces se pensaba que eran personas pequeñas que también podían contribuir con ciertos trabajos. En algunas ocasiones la única forma de ascenso social era estar en las nuevas ciudades y la independencia que la vida interior le procurara. Es muy interesante ver que la independencia en la Edad Media se da en los espacios urbanos. Generalmente los espacios urbanos o el conde, el que domina la ciudad, un condado, como se dice la ciudad condal de Barcelona, o una urbus, una urbe, que viene de urbo en latín, de centro urbano,
Era generalmente un espacio donde se priorizaban las libertades sociales, no religiosas ni políticas, sino las libertades sociales, entendiendo que usted no estaba atado a la tierra. Recordemos que en este momento de la historia, un hombre, yo, por ser un noble llamado Jason Leandro Rivera, nombre del Valle de Bogotá, tengo derecho a las personas que nacen, crecen y se reproducen dentro de esa tierra, pero también tengo derecho de alimentarlas, tengo derecho sobre ellas, eh, su trabajo y su tiempo, tal vez no de su vida, aunque en algunas ocasiones sí, pero también tengo obligaciones de mantenerlos, de cuidarlos, de protegerlos, de darles garantías de alimentación. O sea, en la Edad Media hay condiciones recíprocas y estamentos muy clarificados de lo que tiene que ser cada persona de la sociedad. Muy rara vez, si usted nacía pobre, dejaba de ser pobre, pero si usted nacía rico, es muy rara vez que dejara de ser rico. O sea, son estamentos que están dados por Dios y son estructuras sociales organizadas por Dios. Hoy sabemos que las estructuras sociales son organizaciones abstractas y paralelas que están dadas y construidas por una sociedad. En ese momento no, usted nacía entendiendo que si era pobre iba a ser pobre para toda su vida y no tenía la posibilidad ni remota de conseguir subir de escala. Estamos hablando de que cada 100.000 personas, 100 podrían subir algún peldaño social en el medioevo. Era muy difícil. Entonces entenderán que duró más o menos 1.000 años, 1.100 años estas estructuras sociales y que fueron particularmente poderosas e influyentes en la sociedad, especialmente de Europa y de lo que conocemos hoy como Europa del Este. Este libro que tenemos a la derecha, eh, o el que tenemos en pantalla, eh, se caracteriza por ser los libros que se daban en la época y primordialmente la temática era religiosa, primordialmente, aunque existían textos de no material religioso. Estructura social del antiguo régimen. Quiero que quede muy claro esto. ¿Por qué? Porque el antiguo régimen se le denomina a todo el periodo anterior a la Revolución Francesa, es decir, el resultado máximo del régimen medieval. Esto fue la estructura máxima, o sea, la máxima expresión de la organización feudal y de la Edad Media se expresa en el antiguo régimen. Para ser más claro, esta estructura piramidal fue la forma de organización más sofisticada, directa y consolidada que se desarrolló en la Edad Media, lo que llaman los historiadores franceses como el antiguo régimen. Miren muy bien y voy a tomarme unos minutos para explicar esta pirámide social que tan interesante y tan consolidada, la que permitió más o menos 1.000 años vivir de esta manera. Recuerden, mis queridos estudiantes, son 1.000 años que se viven de esta manera, pero siempre hay momentos, coyunturas, hechos, personajes que atraviesan esto. O sea, podemos encontrar en la historia un cantero que esté en la base más básica, que esté en la parte básica de la pirámide y que haya podido ascender incluso a un monarca. En las primeras fases, generalmente con la guerra se podía hacer, pero muy, muy, muy difícil tratar de caracterizar o tratar de explicar y decir que fue una constante en la sociedad medieval. No, para nada. De hecho, era una inconstante. Lo regular era la inexistencia de este tipo de fenómenos de ascenso social. Entonces, bueno, vamos a explicar rápidamente la pirámide social. Quiero que por favor, tenemos en la base, quiero que vean la línea diagonal, chequen el cursor por favor, que atraviesa. Ahí tenemos privilegiados desde la nobleza, pasando por el alto clero, la nobleza de la corte y los monarcas absolutos. Y tenemos un segundo sector que está en la base, que es mucho más amplio, que es la burguesía, el bajo clero, y tenemos las clases populares, urbanas y campesinos. Si no quieren, no les gusta el concepto marxista de clase, podemos hablar de grupos sociales, no hay ningún problema.
Clases populares, urbanas y campesinos. Vemos a la izquierda un señor carpintero, tenemos a un soldado, tenemos, podríamos llamarlo a este por la ilustración, por su vestido y por su maletín, podríamos llamarlo un cirujano o un barbero. Los barberos en esta época histórica se caracterizaban por ser médicos, enfermeros, esteticistas, y se encargaban de mucho, en su mayoría, a las personas de lo que llamaremos burguesía y bajo clero, e incluso a personas populares con poder adquisitivo económico, se les atendía diariamente a domicilio, es decir, llegaba el cirujano o el barbero y los ayudaba a vestirse, a acomodarse, a maquillarse en algunos aspectos. ¿Por qué maquillarse? Porque la mayoría de las personas padecían de muchas enfermedades y su aspecto físico era bastante incómodo. Tenemos a una sirvienta o una persona de la servidumbre y obviamente a un campesino labriego. Podemos hablar de que estas son las clases populares y los diferentes trabajos en los cuales se desarrollan. Infinidad de trabajos, ¿no? Son simplemente los ejemplos. Encima de estas clases populares que son infinitamente amplias y su gama es infinitamente variada y su poder adquisitivo es infinitamente variado, vemos un pequeño grupo social, una pequeña clase social que está arriba de ellos, que suele confundirse con clases privilegiadas. ¿Qué pasa en la actualidad? La burguesía y el bajo clero. La burguesía, ¿qué significa? La persona que vive en el burgo en la ciudad. En el burgo y que se dedica generalmente a negocios, a transacciones comerciales, a distribución de productos, o trabaja o posee o conoce servicios bastante cualificados y muy bien remunerados. Tenemos acá ejemplificado un notario, un servidor público, el bajo clero, entre otras. Tenemos más arriba la nobleza. No vamos a hablar de una baja nobleza, vamos a hablar de una nobleza básica, una nobleza menor, condes, caballeros, duques, diferentes clases menores de nobleza que indiscutiblemente son la base de los privilegiados, pero en comparación a las dos de abajo, están bastante arriba, tanto en condiciones materiales, políticas y sociales. Más arriba de estos encontramos ya a las personas que ejercen el poder en nombre del monarca absoluto, que son el alto clero, estamos hablando de cardenales, primados, incluso abades que tenían territorio y poder, y el alta nobleza, que estamos hablando de príncipes, condes, virreyes y diferentes funcionarios de segunda categoría, pero de muy alta cuna en la nobleza. Y arriba, emanando el poder divino que se le ha entregado por gracia de Dios, el monarca absoluto. Quiero que analicen una cosa, por él tiene una unidad y de ahí emana la pirámide, no solo por ser una organización geométrica muy ilustrativa, sino que en ese orden del monarca emana la luz divina. Les recomiendo una canción de Charly García que se llama Tribulaciones de un Rey, y van a entender un poco, si la escuchan con atención, la dinámica de un rey todopoderoso cuando lo pierde, no lo entiende, porque está emanando de Dios, su poder emana de Dios. Bueno, vamos a explicar con una pequeña línea del tiempo básica rápidamente el periodo comprendido en Edad Media. A su derecha es una pintura de la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano 1453, perdón, fecha en que nacía el gran capital español de los tercios y fecha en que caen las murallas de Constantinopla. Es muy interesante este dato, muchachos, porque la ciudad de Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul, Bizancio, en nombre griego, duró 1000 años sin ser conquistada y sin ser tomada. Un hito de la cristiandad, o sea, era el último rezago del imperio romano en esta ciudad.
cae a manos del turco infiel. Es muy interesante porque es que estamos hablando de que fue un periodo de guerras. Se determina por la religión, no por la estación nacional o política o geográfica, sino por la religión. Aspectos importantes: 474 caída del Imperio Romano, más o menos 1043 años hasta uno. La llegada de Colón a América, 1492, pasan cosas muy importantes. Uno, se divide el mundo atlántico, o sea, después de España, ubíquese en un mapa europeo, después de España, eh, no existía nada, existía la infinidad y el mundo se caía al vacío. Se descubrió con la llegada de Colón a las Américas que el mundo efectivamente era redondo, y se rompía una máxima de los mitos medievales de que más allá del estrecho de Gibraltar, lo que lo conocemos ahorita, o de las columnas de Hércules, existía el fin del mundo. También, ¿qué pasó? Se expulsa a los musulmanes de España y a los judíos. ¿Por qué una forma de organización social tan estable y tan sólida cambia? Esto es muy importante, muchachos, y mucha atención. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque siendo tan sólida, siendo con tantos años, siendo una estructura tan importante, cambia. Quiero que estén pendientes de algo muy importante. Fue un periodo de la historia que duró más o menos 1100 años e influencia nuestra temporalidad. De 1517, que es fecha de la revolución protestante o la reforma protestante, más o menos, que es un hito bastante importante y lo entenderán cuando veamos ahorita más adelante a Max Weber al final, porque es importante el grito protestante, un pequeño hilo. Se trata del espíritu protestante, la influencia del espíritu protestante en el espíritu capitalista, para que lo vean ahorita. Cambia por factores muy importantes. ¿Cuáles fueron los hechos o procesos que llevaron a este cambio? Los vamos a ver. Es muy importante que tengan la temporalidad. Somos como historia moderna y contemporánea menos tiempo en el mundo que ellos, los que vivieron en ese momento histórico. O sea, nosotros no llevamos ni la mitad de la historia que vivió esta gente. O sea, nosotros como historia llevamos 200 años más o menos de modernidad o contemporaneidad, de un hombre que se parezca a otro de su tiempo. O sea, era más parecido un hombre de 1540 a un hombre del 440 que un hombre del 2020 a un hombre de 1950. Entendamos las dinámicas del cambio y de la sociedad. Por eso en sociedades tan estáticas no surgían necesidades de preguntarse por qué somos así, por qué nos vestimos, no, porque durante 300 años lo hacíamos de la misma manera. Ahora, de año a año cambiamos de forma de vestir, incluso de representaciones sexuales estereotípicas. Hace 20, 30 años no se hablaba del transgénero, del trans, no. Con el tiempo vamos evolucionando en conceptos, comportamientos, e incluso podemos retroceder en concepciones. De pronto en 20 o 30 años el género trans o otra vez vuelva a ser un tabú. Pues, qué sé yo, la sociedad cambia. Acá estamos más o menos finalizando la Edad Media y quiero que haya quedado muy claro. ¿Por qué cambia esto? Como respondemos acá, ¿cuáles fueron los hechos, procesos que llevaron a este cambio? Este cambio se da por cuestiones bastante importantes, generalmente técnicas. Una, el desarrollo de la acumulación de la ciencia. Dos, la percepción del mundo desde otra manera. Importantísimo, muchachos, quiero que quede muy claro, compañeros. Esta percepción del mundo cambia después de la pandemia de la peste bubónica. 1324 más o menos a 1420 duró en toda Europa. La mentalidad de Europa, que somos hijos de Europa culturalmente hablando, política, organizacionalmente hablando, casi todo viene de allá y un poco de Estados Unidos. Cambia sus concepciones a partir de la peste bubónica o la peste negra. ¿Por qué? Porque es que más o menos el 40 o 35% de la población mundial, especialmente en Europa, murió. Estamos hablando de que cada 10 habitantes en la actualidad, de cada 10 habitantes murieran 3,5 más o menos. De cada 10 habitantes, imagínense la mortandad tan impresionante. El mundo europeo cambia, cambian las concepciones materiales, especialmente en los Países Bajos que llamamos Holanda, se llamaba Flandes antiguamente, y lo que son los estados del norte de Venecia, del norte de Italia, lo que llamamos
las ciudades-estado italianas. Pero particularmente el cambio obedece a tres aspectos generales que les quise determinar. De aquí somos nosotros, de aquí como sociedad es lo que deberíamos ser nosotros, sin desconocer que nuestra religión, nuestras organizaciones, nuestras misas, mucho del calendario que seguimos es de fechas medievales. Celebrar un San Juan y un San Pedro es una fecha que se celebraba en París en el 1000 o voy a poner una ciudad alemana, o en Colonia, no, en la ciudad donde nació Marx, en Treveris, se celebraba el San Juan y San Pedro, podría coincidir en las mismas fechas, pero son festividades generalmente cristianas. Factores importantes del cambio de esa temporalidad a la nuestra. El vapor, las ideas y los barcos. Lo determiné de forma general y son aspectos que podríamos determinar han cambiado a la sociedad. Las ideas, importantísimo. Hacia 1553 más o menos, de pronto me equivoco en la fecha, si me disculpo, me equivoco unos años, pasó algo muy importante, fue la imprenta, la construcción de una imprenta movible, sistemática, económica y eficiente. La imprenta por unidades móviles ya se había inventado en la China, pero recordemos que el hombre medieval europeo era un hombre muy cerrado a lo extranjero, muy cerrado al oriente, muy cerrado incluso al oriente cercano, ¿no? Porque estaba lleno de musulmanes y la llegada a las especies del oriente estaba colapsada y fue uno de los hechos por los cuales Colón se dirige hacia el occidente y encontrar el comercio con el oriente. Las ideas, muchachos, las ideas basan, y miren, 1553 a 1792 son más o menos 250 años, un poco más. ¿Qué pasa? De la construcción de una imprenta por un alemán, ¿qué es lo primero que se imprime? La Biblia. El segundo libro no recuerdo, pero la primera fue la Biblia, lo que imprimió Gutenberg. Pero Gutenberg creó una industria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Las imprentas sirvieron para imprimir imágenes, ilustraciones y en primordial y en máxime, no libros grandes teóricos, no, sino pequeños folletines, los cuales se esparcían por Europa. Rápidamente. Estamos hablando de textos de este tamaño, un poco más grandes, de unas 30 páginas, 40 páginas, tinta baja, mucha masificación, desde cuentos eróticos hasta filosofía griega básica. Estamos hablando de que esos folletos, desde todo. Pero con la consolidación de la ampliación del conocimiento a partir de los libros de Gutenberg, es decir, de la técnica de Gutenberg de la imprenta, se dejaban estos libros sagrados. O sea, que un libro podía durar 100 años escribiéndose 40 años atrás, ahora podemos hacerlo en 8 días y reproducirlo 70 veces. Antes un libro se demoraba 100 años, un libro estilizado como las del medioevo, y para reproducirse podía durar 10, 20, de un trabajo artesanal de 2 o 3 personas. Ahora se necesitaban 2 o 3 personas para hacer 8 o 9 folletos. Las ideas se reproducen ahí, especialmente las ideas políticas y sociales. Las ideas y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los hitos particulares que definen la introducción de la sociedad en un ambiente moderno. ¿Por qué? Porque cambia la forma en que el pueblo se ve a sí mismo. Interesante. Voy a devolverme un poquito porque quiero que me sigan acá. Aquí, esta sociedad que les estoy aquí con el cursor, esta sociedad, e incluso parte de la de abajo, uno que otro, esta particular burguesa del bajo clero y uno que otro de la nobleza de aquí arriba, particularizaron
lo que se llamó Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en ese grupo social que les acabo de delimitar había una gran extensión de las ideas. Era un grupo lector bastante amplio y entre la mayoría de las ideas estaban personajes como Saint-Simon, estaba la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, habían varios filósofos, se me va el del contrato social, pero ya me voy a ir acordando. Rousseau también estaba ahí, que creo que es el del contrato social. Entonces, este tipo de ideas revolucionarias donde hay que cuestionar críticamente nuestra sociedad, se van permeando en este tipo de gamas sociales, cada vez más contaminadas de excesos del tirano, como se le llamaba, o sea, del rey. Cada vez se le cuestiona más de que, ¿será que Dios, los primeros en cuestionar esto no los protestantes, pero se cuestionó mucho en el mundo católico a partir de la Revolución Francesa, incluso antes, Dios, en su infinita más sabiduría, representa el poder en una sola persona, si sea tirana? Se cuestionaron incluso la divinidad o la representación divina de la religión. Eso es muy importante, eso es particular. Las ideas lo que hacen es cuestionarse. La Revolución Francesa, ¿por qué es la Revolución Francesa? Se los voy a contar rápidamente. El país más poblado del momento histórico del siglo XVII y XVIII en Europa, incluso en el mundo después de China, podría yo decir algo así, era Francia, más o menos unos 40 millones de habitantes. Doblaba uno y medio a sus principales competidores, España, lo que eran los principados alemanes, porque no existía Alemania, los principados italianos, Inglaterra, o sea, era una nación importantísima, grandísima. Dice un poema de Arthur Rimbaud, francés del siglo XIX, hija primogénita de la iglesia, o sea, se encontraba aliada a la iglesia y a todos sus estamentos clericales del antiguo régimen de la Edad Media. Pero la mayoría de la población, manejada por este pequeño grupo ilustrado, que son los que leían, encabeza una revolución y decapitan al rey. Aquí, rápidamente, Magat era un médico que vivía en las cloacas de París y tenía una infección de la piel porque era un mendigo que a través de la Revolución Francesa y el cambio de orden y el ascenso social se convirtió en el editor del periódico más timbrado del momento, que era La Voz del Pueblo, si no estoy mal. Es asesinado por una muchacha que se llama Cordel. Ahí está la herida. Esto es un cuadro de Jacques-Louis David, pintor que estuvo con el rey, con la revolución y con Napoleón. O sea, son momentos históricos muy importantes y por esto surge de alguna manera la sociología, para explicar estos cambios tan abruptos. O sea, en 10 años se dejó de creer en Cristo y se inventó una deidad llamada la diosa Razón en Francia, más o menos. Y abajo es una ilustración en el juramento de los diputados. ¿Qué pasó acá? Estos burgueses que querían tener poder político, el rey tenía el poder absoluto de negarles todo y el rey los dejó organizarse, hacerlos sentir que tenían poder. Cuando de este grupo salen propuestas como la bajada de impuestos a la mayoría de la población y la subida de impuestos a la alta nobleza y al clero que estaban debajo del rey, el rey inmediatamente acabó las cortes, por llamarlo de alguna manera, o y este grupo jura eh, en el salón de pelota, que era como un salón donde el rey jugaba pelota, que no se van a disolver hasta tener una constitución. Estas ideas de constitución son ideas no feudales, sino son ideas primordialmente ilustradas y que llevan, como les digo, 100 años en circulación en grupos. Por eso es muy importante las ideas, los libros, el saber leer, la masificación del conocimiento rompe la estructura social de 1000 años. ¿Sí ven por qué se hace importante una disciplina que pueda englobar y explicar estos cambios?
Ahí va la sociología, bueno, vamos en ese aspecto, para que ustedes entiendan cómo los cambios determinan mucho de las relaciones y mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos. Un ejemplo, soy un conductor de motocicleta que anda a toda la velocidad, me paso los semáforos en rojo, soy súper irresponsable, nunca me ha pasado nada, nunca me estrello y reflexiono. Hasta que no me pasa, no asumo y no entiendo. Eso pasó más o menos con la Revolución Francesa, o sea, ¿cómo hacemos para reflexionar sobre nuestras propias acciones como sociedad? Este periodo se caracterizó por el nombre de la Ilustración. La Ilustración francesa está marcada por la preocupación sobre problemas sociales y políticos. Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau lo que explica son los autores, no primordialmente franceses, lo que explica en parte la aparición en el año de 1789 de la Revolución, el carácter primordial de su espíritu crítico y escéptico. La Ilustración y este grupo de ilustrados, que generalmente es la burguesía y la baja nobleza y algunos grupos de la capa más baja, se caracterizan por, se les llama ilustración por ser una persona, cuando se le dice ilustre, no es porque sea un doctor o lo más corrupto, no, el ilustre es una persona que se caracteriza por su preparación, por sus conocimientos en vastos grados del conocimiento, valga la redundancia. Los ilustrados se caracterizaron de reunirse en grupos, en sociedades. Estas sociedades, el resultado final no era una revolución, sino el resultado final era la discusión. En primera medida, el resultado final era la discusión, charlar, hablar, pero cuando se discute, se critica. Cuando se vuelve uno crítico, se vuelve escéptico. Cuando se vuelve escéptico, se pierde el respeto. Cuando se pierde el respeto, nada es sagrado. Entonces, cuando se perdió el respeto a esta estructura social antigua, dejó de ser sagrada, dejó de ser emanada por Dios y se convirtió en una estructura que se entendió artificial, construida por todos nosotros, por una sociedad de 1000 años, pero que si en comunidad y en sociedad intentamos cambiarla, podríamos cambiarla. He ahí el meollo del asunto. Antes la sociedad no había reflexionado, lo había intentado, existían revueltas campesinas, existía matanza de nobles, de clérigos, en fin. Recomiendo mucho En el nombre de la rosa de Humberto Eco, película en YouTube. La pueden ver, es muy interesante, que ejemplificará el orden social del antiguo régimen. Voy a, voy a colocar en el aula, si me lo recuerda alguno de ustedes, les agradezco. ¿Qué pasa? Antes no existía esa conciencia social, podríamos llamarlo de alguna manera, aunque la conciencia social ya va mucho después. No existía una conciencia de crítica, ahora sí. Ahora nacían personas y se formaban personas pensando que por qué un Dios le entregaba a un solo hombre inepto, irresponsable, incapaz, incluso en algunas maneras, de gobernar a tantos millones de personas, a tanta cantidad de producción. E incluso el derecho divino de la nobleza emanaba del derecho sagrado de las armas, del defender, del ser un guerrero. Incluso reyes incapaces de defender a su propio pueblo, como fue el francés, sufrieron de esto. Esto nos da la ilustración, la capacidad crítica, la educación, la conciencia, la lectura, nos genera un pensamiento crítico. Si vamos a la universidad, al colegio, al instituto y no tenemos un pensamiento crítico, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? No solo la universidad y este tipo de espacios están dados para la adquisición de un conocimiento estructural y de repetición, no, sino que usted tenga la capacidad de repetir, de hacer lo que le enseñaron, pero en algún momento de su operación profesional va a necesitar algo de crítica, algo de perspectiva, salirse de las casillas. Diría un jefe mío cuando estuve vendiendo hace muchos años, proponga, mijo, proponga, sea propositivo, sálgase del molde. Si no hay pensamiento crítico y si no se es escéptico, no se va a salir del molde. Listo, muchachos, para eso es más o menos eso. Bueno, vamos en el segundo aspecto. El vapor, energía, uy, perdón. El vapor, energía que cambió el mundo.
Discúlpenme. Energía que cambió el mundo. Quiero ejemplificar una cosa. James Watt y Matthew Boulton a grandes rasgos son los creadores de la máquina de vapor e incluso de la distribución completa de la máquina de vapor, la distribución en el sentido mercantil e encontrarle usos a su nueva invención. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. El vapor a presión que se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los flujos del vapor hacia y desde el cilindro. Rápidamente, la máquina de vapor, diría Matthew Boulton, excelente representación del hombre burgués, emprendedor, diría Marx, clase social dinámica que transforma el mundo, o diría Marx también, no hay clase más revolucionaria que la burguesía, aunque ustedes no lo crean, Marx era un gran admirador de la burguesía. Encuentran formas de renovación social, ya no políticas como la Revolución Francesa. Esto se da prácticamente en las Islas Británicas, especialmente en Escocia, en las zonas productivas y en algunos lugares de Liverpool y Manchester, pero primordialmente lo principal fue en Escocia. Matthew Boulton decía, cuando empezó a vender sus máquinas, que ellos eran energía, ellos producían energía, pero esta energía en sus primeros momentos no sabía cómo desarrollarse, cómo entenderse o cómo aprovecharse. Inglaterra se estaba perfilando ya como la garante de la producción industrial en el mundo, de manufacturas de consumo diario en el mundo. ¿Qué pasa? Se necesitaban demasiadas personas para hilar una tela de la cual iba a ser exportada a sus colonias en la India o en el sur de África. ¿Qué pasa? Con el motor a vapor vemos acá arriba cómo por una cadena de montaje y un piñón se podrían expandir la capacidad energética de una fábrica. Eso era algo que no se veía. Una máquina de estas podría reemplazar fácilmente a 50 empleados. 50 empleados costosos y calificados. Abajo rápidamente vimos cómo el transporte se vio dimensionado, se vio estallado y se vio engrandecido gracias a la máquina de vapor. Se popularizó el transporte. Gracias al vapor, mucha gente pudo salir del origen o pudo salir del lugar de origen y evitar mucho de lo que sería su destino. Por eso se da el traslado de personas o la migración, generalmente de Europa a Norteamérica o a otros lugares del mundo, ingleses a Sudáfrica, franceses a Nueva Caledonia, ingleses a Australia, alemanes a lo que sería el sur del África. Entonces, la revolución industrial lo que hace es cambio dinámico, cambio de estructuras, cambio de agrupación social. Bueno, muchachos, eso es importante. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña, lo que conocemos las Islas Británicas. Miren, lo que les decía, ya en la revolución industrial se entendía que la niñez servía para trabajar, o sea, desde que usted tuviera fuerza para producir, vemos como los niños, acá claramente vemos que esto es una fábrica textil, vemos los hilos atrás, se trabajaba incluso por la mitad de un sueldo, las mujeres ganaban menos. Vemos acá instrumentos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, los cuales son los microscopios, instrumentos de alta tecnología y de suma precisión. Y abajo podemos ver el funcionamiento de una empresa siderúrgica o altos hornos, que sería la máxima expresión de la Revolución Industrial al crear máquinas que crean máquinas y procesos que no existían anteriormente. ¿Por qué? Porque el hierro o el acero, discúlpenme, servía para construir estructuras nunca antes vistas. Un ejemplo de eso, la Torre Eiffel. Pero tan bonito o tan bueno no dan tanto. ¿Qué pasa, muchachos?
algo que fue primordial e indiscutible fue las difíciles, las difíciles condiciones sociales y materiales que surgen después de este fenómeno histórico, económico y social. Indiscutiblemente algo que cambió el mundo para salir del medioevo y de esas estructuras mentales y sociales fue el transporte, los barcos, incluso antes del vapor. El transporte, y les coloqué aquí una frase usada por el Imperio Español, que fueron de las primeras naciones navegantes con los portugueses, aunque ustedes no lo crean, tenía un lema que se llamaba Plus Ultra, más allá. Plus Ultra es el lema oficial de España, fue utilizado por primera vez en 1516 por Carlos I de España, que lo utilizó como su lema personal, como expresión del dinamismo del nuevo imperio español. ¿Por qué lo colocó este señor rey de España? Porque el señor Carlos I de España también era Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando ustedes escuchen del Sacro Imperio Romano Germánico, es Austria, todo el complejo, lo que es Alemania, parte de Italia, el norte de Italia, Checoslovaquia, Hungría, las posesiones holandesas, lo que llamamos toda Holanda, Bélgica, Luxemburgo, parte de lo que era parte de Alsacia y Lorena. Bueno, en fin, era un imperio europeo muy importante. Cuando se construye una sociedad con el imperio español que también hereda o también las colonias americanas o los virreinos americanos del continente americano se convierten en un imperio mundial, plus ultra, más allá. Los barcos son los elementos y el medio tecnológico que permite la conexión entre estos puntos tan aislados. Por eso es importante. El barco disminuye las distancias y acorta los tiempos. Si un hombre europeo español de Sevilla, de Cartagena mejor, que es una ciudad al sur de España fundada por los cartagineses hace más de 3000 años, pudo haber vivido 50 años teniendo barcos, siendo marinero, sin dejar de bordear la costa más de, no sé, 20 kilómetros, tal vez, mucho. Generalmente era cabotaje o navegar sin salirse mucho de la costa, porque no sabemos qué hay más allá. Monstruos, el mundo, pero cuando se encuentran estos imperios y estas geografías, se rompen mitos y al descubrir nuevos terrenos y al descubrir que viajar más allá no deja más que tormentas y se muere, pero puede llegar a nuevos destinos y va a encontrar nuevas rutas de comercio, se desmitifican verdades establecidas. Eso es muy importante y esa es una de las rupturas más importantes, el poder moverse, el poder ver diferentes territorios, diferentes sociedades, diferentes espacios donde la religión y lo que yo concibo en mi espacio ya no existe. Es decir, cuando ustedes se vayan a otro mundo donde no exista la guerra, ni la desigualdad social, o no existan los negros ni los blancos. O sea, ustedes van a pensar, eso era viajar en un barco en 1600, 1700, ir a lugares del mundo donde no existía lo que yo daba por sentado. Eso es lo que daba el barco. Acá tenemos un mapa territorial europeo. Quiero que vean la dinámica del transporte marítimo del medioevo. Se origina todo en Europa, principalmente, muchachos, en la península ibérica. Recordemos que durante 80 años, en el reinado del hijo de este señor, Felipe II de España, Portugal y España fueron un reino, o sea que todo el imperio portugués en el África, todo el imperio aquí en el África, todo esto más o menos estaba colonizado por Portugal. Los portugueses fueron las primeras personas que llegaron al oriente. Los portugueses fueron socios comerciales y fueron los primeros comerciantes de esclavos europeos a gran escala. La esclavitud en Europa siempre fue tradición, pero los portugueses más o menos desde el siglo XIV, no, del siglo XV al XVI,
incluso el 17 fueron grandes negreros seguidos por la corona británica. Conocer el mundo, esta capacidad de transporte, lo que hace en una sociedad es procurar convertirla en una sociedad que crea lo que ve, que crea lo que siente, que crea lo que pueda producir. Entendido las diferencias y entendidas las formas en las que se construye el espacio temporal o en lo que llamamos modernidad, el cual nace la sociología, vamos a empezar a hablar del contexto y surgimiento de la ciencia que estudia la sociedad. Sociología, orígenes y contexto. La sociología es una ciencia que nace a partir de las relaciones sociales emergidas desde los cambios políticos de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Nace de las contradicciones que generan unas formas de organización política a partir de las relaciones sociales y económicas. La ruptura de la teoría religiosa con la que los estados nacionales, a partir de la llegada de una era de absolutismo, es decir, después de Napoleón, Napoleón fue uno de los encargados, aunque se haya considerado un monarca, fue uno de los encargados de expandir las ideas de la Revolución Francesa por Europa, e incluso diríamos que por el mundo. Después de Napoleón se vuelve a tener un periodo de absolutismo, pero ya, absolutismo de poner reyes, pero ya sin el poderío que tuvieron antes de la Revolución Francesa. El paso de una sociedad rural, feudal, estática y conservadora a una sociedad capitalista, industrializada, individualista, entre otros. Hemos pasado de sociedades colectivas, agrarias, tradicionalmente conservadoras, estáticas, a sociedades donde no importe lo sagrado. Diría algún filósofo, en estos momentos todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. Así cambia la sociedad en 200 años más o menos. Y en este contexto de cambio, en este contexto de producción, en este contexto de cambio histórico, de económico, político y social, se generan relaciones sociales distintas, las cuales necesitan y requieren un estudio particular. ¿Por qué un estudio particular? Porque la religión, las teorías de hasta el momento existentes no explicaban la desigualdad, la explotación, la radicalidad de los fenómenos de la Revolución Francesa e incluso hechos como la guillotina de Luis XVI y de su esposa, o el surgimiento de Napoleón y de la independencia de las colonias americanas. O sea, existían fenómenos sociales que no eran explicables bajo las teorías o bajo los pensamientos, escuelas o religiones que imperaban en el momento. Podríamos decir, a grosso modo, que la sociología fue la creación necesaria de una sociedad que no se entendía. Importante en tener en cuenta que la sociedad se convierte en un proceso, la sociedad se convierte y se revela contra sus estructuras tradicionales. Podríamos decir que la generación de 1785 a 1850, estas tres generaciones tuvieron más cambios sociales, políticos, económicos que una persona que haya vivido del 474 al 1500. O sea, en 75 años estas tres generaciones, o sea, una sola persona pudo haber vivido bajo el rey, viéndolo hijo de Dios, pasarlo y verlo guillotinado, pasar a una república donde todos somos iguales, después ver a un emperador coronado del pueblo, porque prácticamente Napoleón Bonaparte era un soldado,
y fue coronado emperador y del primer imperio francés, muerto, restablecida la corona, muerto, la república nace y hacia 1850 y punta, otra vez sale un emperador Napoleón, más o menos una persona de 75 años, pudo haber visto fácilmente estos 6 cambios en Francia. Fácilmente una persona en 1000 años no pudo haber visto estos cambios. Entiendan por eso que es muy importante el cambio de los hechos que suceden y necesitamos explicación. ¿Por qué hace 10 años no concebíamos, hace 15 años no concebíamos Facebook, hace 25 años no concebíamos YouTube y hoy es tan primordial en este mundo aislado? Nuestros abuelos no comprenden en muchas ocasiones todo lo que está pasando, no tienen un smartphone porque son de otra generación. Tal vez los que vengan de 50, 60 incluso, morirán en 25 años, 30 años y no entenderán las dinámicas de carros voladores. O sea, eso pasó en esas generaciones y la sociología es una respuesta científica a esto. La especialización de la ciencia. Este señor que tienen a su izquierda se llama Auguste Comte, un texto que se llama Discurso de Filosofía Positiva, Curso de Filosofía Positiva, discúlpenme, Discurso sobre el Espíritu Positivo. Este señor, un francés, fue uno de los primeros, no sé si el primero, pero fue uno de los primeros que estableció la sociología o que le entregó o que reflexionó sobre los parámetros, objeto de estudio, de limitación y método de lo que llamaría o lo que sería llamarse sociología. En principio, lo que entendemos hoy como sociología se le llamaba física positiva. Que decía uno como física positiva. Bueno, este señor nace casi en los albores de la Revolución Francesa, se forma como filósofo y en este libro o en estos cursos desarrolla una teorización. Él nos dice que la ciencia se ha especializado y tiene una jerarquización. Es la siguiente, él propone la siguiente: las matemáticas, la astronomía, la física social o la física, la química, la biología y de sextas, en orden jerárquico, la sociología, que es ciencia que responde a los fenómenos sociales y a la complejidad de los fenómenos sociales. Él entendía que ninguna de estas disciplinas podía explicar fenómenos como la Revolución Francesa, ni matemáticamente, ni astronómicamente, ni físicamente, químicamente, ni biológicamente. Entonces él siente y razona que se hace o que falta una ciencia dura, porque para él es una ciencia dura, que explique de forma racional los fenómenos actuales e incluso unos del pasado. Es cuando empiezan a referirse a su historia inmediata, reyes, príncipes, pero bueno, Comte no va por ese lado. Primero que todo, pone a la sociología al par de las otras ciencias. Muy rápidamente vamos a empezar a hablar de teoría, vamos a empezar a hablar de ideas y de conceptos, entonces los necesito muy concentrados. Preguntas, cualquiera, al aula, muchachos. Entonces, retomo nuevamente. Comte propone la jerarquización de disciplinas y de ciencias, más que disciplinas en el momento, que entreguen respuestas a nuestro mundo material. Miren esto tan interesante: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología. Pero la sociología es una ciencia que es capaz de entender y de explicar los fenómenos sociales, entendidos como fenómenos que se pueden cambiar, determinar, guiar, entender y estructurar. Ya no están guiados por la mano divina de Dios o están establecidos por normas sagradas, son intocables, no. Ahora se pueden entender, los entiendo para comprenderlos, los comprendo para cambiarlos y los cambio para satisfacer mis necesidades particulares.
En un momento de la historia pueden ser unos, en otro momento de la historia pueden ser otros. Esto proponía Comte en su curso de filosofía positiva del discurso, más o menos hacia 1830 y algo. Ya había caído Napoleón y volvía a estar un rey. Bueno, la sociología. Él es el primer hombre en sus textos que, no es el primero, pero es el primero que lo usa constantemente y que funda prácticamente el uso de la palabra sociología, ya no para el uso de la física social, sino para tener una diferenciación que sale del socio, de la sociedad y de la logia de la idea o de la ciencia. Eh, ¿Qué se busca con o qué busca Comte con esta ciencia? Como tiene que ser una ciencia dura, tiene que establecer leyes de la sociedad. Del mismo modo que la física o la química establecen leyes para ciertos movimientos o ciertas producciones materiales o minerales, la sociología debe establecer leyes sociales capaces de comprender y determinar los comportamientos. La sociología debería ser una ciencia natural, es decir, Comte veía la sociología como una ciencia natural determinada con leyes capaces de cambiar el comportamiento. La sociología tendría un método científico, el cual sería la observación, la experimentación y la comparación de sociedades. La comparación de sociedades son aspectos bastante complejos que en primera medida la sociología no determinará o no será tan compleja. Al final de la sociología, o sea, estamos hablando en nuestra actualidad, una gran forma de trabajo metodológico es la comparación. El método comparativo, que no es para nada sencillo y bien aplicado, genera elementos materiales o de análisis, datos muy importantes. Mal utilizado puede cambiarle todo el sentido a un fenómeno, a un hecho social, a una investigación. Esto más o menos pretendía Comte con la sociología, cuando plantea las bases, la delimitación y la metodología de la sociología. Comte, en su teorización, prioriza que la sociología debe ser una ciencia que finalmente conozca las leyes, proponga estructuras casi hegemónicas. ¿Para qué? Para que puedan generar condiciones sociales o leyes que se sigan en los gobiernos o en las partes dirigentes para generar condiciones sociales de orden y progreso. Comte, ¿qué quería? Superar los estallidos sociales, es decir, lo que vemos ahí en la pintura, el decapitamiento del orden, de la jerarquía. ¿Por qué? Porque en el desorden no se puede progresar, no puede existir un progreso, no puede existir un bienestar social. A él no le importa si existe una jerarquía o una explotación, sino le importa que exista un ambiente de calma para que las sociedades puedan desarrollarse en paz. Era su concepción. Entonces se tiene que superar el desorden, que son los cambios políticos, especialmente la Revolución Francesa. Este modo de pensamiento o esta forma de razonar establece influencias dentro de los políticos del siglo XIX. Uno de los ejemplos más usados para ejemplificar esto es la bandera del Perú, de Brasil, discúlpenme, la cual dice orden y progreso. Orden y progreso era el lema o una de las finalidades de la sociología como ciencia dura. Generar un orden y un progreso en las sociedades, determinar conductas y formas de organización social capaz de llegar al orden y al progreso. El fin de la sociología. Esta ciencia para organizar, entender los cambios sociales y económicos, para poder promover leyes que permitan la llegada de un orden y un progreso. Un orden y un progreso en su mayoría material. Para que vean que la sociología
es tan importante e influenció tanto, o esta teoría al menos, que está en la bandera de un país tan importante en la actualidad como lo es Brasil. Contradicciones de la modernidad industrial. Después de Comte y su planteamiento, la sociología también surge como un proceso abstracto traducido en un estudio de la sociedad que surge después del fortalecimiento de una sociedad industrial. ¿Qué quiere decir esto? Las contradicciones del mundo actual en ese momento histórico se hace necesario una disciplina capaz de entender esas contradicciones, la masificación del empleo, la extracción social, la capacidad de anular la identidad de las personas, es decir, usted en el medioevo pertenecía a algo, era de un pueblo. Generalmente, voy a poner un ejemplo. Erasmo de Rotterdam, Erasmo porque finalmente o tenía una influencia con Rotterdam o prevenía de ahí, o usted lo decía, Pablo de Tarso porque usted era de Tarso, generalmente tendría una identidad con la tierra, con la nación, con mi comunidad, con mi religión, con mi raza, con mi pueblo. En la era industrial, ese tipo de relaciones y identidades se pierden y los comportamientos, la lealtad, la fidelidad, el honor, el respeto cambian y se transforman en otros respetos, en otras lealtades, en otros honores, que ya no se pueden explicar por medios religiosos o teológicos o filosofías que no entendieran el mundo como un mundo basado en estructuras sociales y en procesos sociales. Ahí es cuando la sociología empieza a fortalecer su desarrollo teórico y empieza a delimitar mucho más su objeto de estudio, o a quiénes estudia, y para qué los estudia, y cómo los estudia. La sociología incluso es una ciencia que tiene 200 años y podríamos decir que duraron más o menos 100 años en la construcción teórica y metodológica más o menos aceptada. Interesante de las contradicciones de la industria es esto, es muy interesante. Nacimiento del proletariado y del movimiento obrero. El movimiento obrero es no un fenómeno en sí, no es un fenómeno dado, sino es el resultado de todas unas contradicciones políticas, sociales y económicas que traen la industrialización y la concepción social y material de la revolución industrial. La revolución industrial genera tránsitos y migración de personas desde el campo a la ciudad, rompiendo la continuidad de 1000 años de tradición. Pongo un ejemplo. Podemos ver cuando ustedes leen la acumulación primaria del capital, Marx propone que la acumulación primaria del capital y con la cual los industriales surgen, ese primer capital se hace de la venta de manufacturas a la colonia española y la colonia española les pagaba con la plata y el oro extraído de estas colonias, porque los españoles como cultura no tenían la capacidad de producción, sino de explotación por medio de las armas. Tenían una concepción de la economía medieval y no una concepción de la economía mucho más productiva y moderna como así lo tenían los ingleses. Con ese capital primario invierten en empresas, en industria, en tecnología, generando así la primera industrialización. Es más o menos lo que Marx propone. Repito, Marx admiraba a la clase burguesa. O sea, hay que entender la filosofía del siglo XIX para entender este tipo de teorías. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. En este contexto surgen las primeras contradicciones sociales, característica de la repartición de las ganancias en las operaciones industriales. Aportes, autores y aportes. Bueno, vamos concluyendo. Vamos a darles aportes y autores. Augusto Comte, 1798 a 1857. Precursor en la teorización y nominación de los momentos más incipientes de la disciplina sociológica.
Es decir, este señor Rousseau y algunos Sieyès, un historiador de este momento, un intelectual de este momento, podríamos llamarlo, usaban ya el término de sociología para referirse a la ciencia que estudia lo social, pero Comte le dio unas reglas, unas normatividades, la puso a otra dimensión. Padre de la teoría del positivismo, que fue una teoría bastante importante durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en las naciones industrializadas en vía de tal proceso. Un ejemplo, Brasil, México, Argentina, países emergentes de Europa, pero principalmente en las naciones inglesas, francesas y alemanas, de lo que sería Alemania, el positivismo es una teoría bastante reconocida, y principalmente también en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Fue de formación, nació en Francia, fue de formación filósofo, trabajó mucho en la física social antes de que se llamara sociología, y muchos de sus análisis se llaman de física social. Trabajó como persona, como productor y como persona que se tiene que ganar su pan en esta nueva sociedad. Trabajó de profesor y de catedrático. No fue muy dado al éxito económico, pero al final de su vida fue reconocido como un gran intelectual en ciertos círculos académicos franceses. Tenemos al señor Karl Marx. Marx entiende a la sociedad como una estructura que está formada por procesos de larga duración que influencian la realidad. Desde su visión existieron diferentes etapas y diferentes formas de organización social: primitivo esclavista, feudal y capitalista. Evidencia la característica conflictiva de la sociedad. O sea, Marx propone que la sociedad tiene ciertas etapas históricas, con ciertas relaciones sociales particulares, pero que la que a él le importa y en la cual él vive es la capitalista, la industrial, pero a la sociología contribuye de manera indispensable en que en evidenciar teóricamente que existen estructuras condicionadas y construidas por nosotros mismos, o sea, por la sociedad, por los individuos. Estas estructuras construidas obedecen a ciertos parámetros o a ciertas ambiciones particulares. Ya empezamos a hablar de dominaciones incipientes, de explotación, bueno, más o menos. Marx determina eso. Y algo muy importante, Marx clarifica en su teoría de la lucha de clases o en la oposición entre proletarios y burgueses, que no está tan definido en sus planteamientos económicos y sociales, sino que la sociedad, me parece más importante a mí de Marx, no en lo económico, que está muy equivocado o tiene planteamientos bastante erróneos, pero sí desde lo social y desde lo sociológico podemos decir que Marx, perdón, incluso podemos decir que desde lo político Marx es una persona que tiene ideas distintas a lo que pasa en la realidad, pero desde lo social y desde lo económico es unos análisis bastante importantes. Marx determina la conflictividad de la sociedad, lo, lo natural de la sociedad en conflicto. He ahí una de las formas de las cuales él se sustenta, y es que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esclavos contra esclavistas, señores vasallos contra amos y obreros contra patrones o industriales. Más o menos sería la dialéctica de Marx. Es muy importante la conflictividad en una sociedad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque rompe la teoría de la pasividad o de la homogeneidad social y de la pasividad de las clases o de los grupos sociales, y rompe al pensar que la historia se convierte en la conflictividad. Fue un filósofo, fue economista, sociólogo. Quiero que vean, por favor, discúlpenme, voy para atrás un segundo. 1798 y muere en 1857.
Marx nace en 1818 y muere en 1883. Tenemos a otro padre de la sociología, gran teórico, que se llama Emile Durkheim. Fue uno de los primeros pensadores en declararse sociólogo, no sin rehusar este título en algunas ocasiones. En algunas ocasiones él no creía que, que la sociología fuera hoy un campo tan consolidado para poder llamarse sociólogo. Filósofo de formación, los filósofos de esta época o los sociólogos de esta época generalmente estaban acompañados de arquitectura, matemáticas, política, en fin, eran prácticamente eruditos, personajes ilustrados. Él escribe un libro hacia 1895 que se llama Las reglas del método sociológico, donde determina ciertos métodos, pero lo más primordial, a grosso modo, es que nos plantea que la sociología o su objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. Los hechos sociales entendidos como procesos, actitudes, resultados de las acciones que tengo yo como individuo y que al juntar estas acciones individuales en procesos colectivos generó hechos sociales. Estos hechos sociales, de algunas formas muy complejas, generan estructuras sociales, las cuales determinan comportamientos, actitudes, desarrollos, pensamientos, que no son estáticas, ¿no? Que no son estáticas, que pueden cambiarse, que están interrelacionadas a otras estructuras. No estamos hablando de una estructura, sino de estructuras, de hechos. Bueno, muchachos, ya la sociología empieza a volverse más delimitada en su concepción del objeto, pero se vuelve mucho más amplia en el panorama de las relaciones y de los hechos sociales. Emile Durkheim nace en 1858 y muere en 1917. Vamos cronológicamente del más antiguo al más reciente y cada uno determina un periodo importante, muchachos. Ya hacia la temporalidad de Emile Durkheim, lo veremos especialmente con Max Weber, la disciplina del sociólogo como construcción de conocimiento se vuelve mucho más profesional e incluso aceptando que el nacer francés en Alsacia y Lorena, descendiente de alemanes, sabiendo 4 idiomas en una clase social pudiente, determina mucho de cómo él va a analizar la sociedad. O al revés, nace en clase baja, de hijo de obreros, ganado en una beca, sus análisis sociológicos serán determinados también por cómo nace, por cómo crece, por cómo se crió, por qué le gusta, por qué no le gusta. La sociología también empieza a interrogarse a sí misma en cómo yo construyo un conocimiento. Emile Durkheim es uno de los grandes protagonistas de la construcción de la sociología como ciencia. Invitaría a leerlo, daría para uno o dos cursos solo cada uno de los autores que estoy dando, pero pues son a grosso modo una invitación a que ustedes puedan investigarlo y los conozcan más. Estoy tirando textos por cada autor para que lo puedan consultar. Y tenemos a uno de los más grandes escritores que yo he tenido el placer de leer. Se llama Max Weber o Max Weber, no sé cómo será la pronunciación en alemán. Nace en 1864 y muere en 1920. De formación filósofo, economista, sociólogo, entre otras, jurista, bueno, entre otras tantas disciplinas que desarrolló Max Weber como los anteriores. En 1909 genera la fundación Asociación Sociológica Alemana y o es el precursor de un texto muy importante que es de los primeros textos que yo cito para determinar la modernidad y la importancia de las humanidades en la investigación de una sociedad, que es La ética protestante en el espíritu del capitalismo, libro escrito en 1905. Este libro, ¿por qué es importante, muchachos? Este señor Max Weber en este libro nos explica cómo la ética de la disidencia cristiana protestante generó
por su ética, por su formación moral, por su formación estricta del comportamiento, por la construcción social, por lo cómo permeó la sociedad, cierta sociedad alemana y ciertas sociedades europeas, generó positivamente las condiciones intelectuales, religiosas, materiales, políticas, para que el capitalismo surgiera en ciertas sociedades y no en otras. Indiscutiblemente, fue una de las explicaciones que aún 120 años después se tienen en cuenta de gran manera para explicar el surgimiento del capitalismo en unas sociedades y no en otras. Importantísimo, es un texto que debe entenderse o debe leerse para entender a la sociedad capitalista actual. Muy lindo. Pretende teóricamente construir una sociología científica, es decir, una sociología de ciencia dura, la cual determine leyes, la cual construya verdades, las cuales sean determinantes en la realidad. El estudio prioriza el estudio de las regularidades, o sea, de los largos espacios donde casi no cambia nada, pero determinan mucho de lo que somos actualmente o en su momento lo que sería en su sociedad actual. Y prioriza mucho analizar las conductas humanas, a veces individuales como representaciones de pensamientos colectivos o a veces conductas colectivas que obedecen a estructuras mucho más amplias. Repito, como Durkheim, Weber piensa que existen diferentes influencias, diferentes sociedades, diferentes estructuras, y no es tan monolítico como Marx o como Comte, particularidades de la formación de la sociología. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy, porque fue bastante información, muy amplio. Yo sé que están llenos de conocimiento, pero vamos a decir que la sociología es una ciencia que surge a raíz de las contradicciones sociales, económicas, políticas y religiosas de la modernidad. Esta modernidad entendida por factores y hechos como la acumulación científica de conocimiento, la acumulación de conocimiento científico, determinado en la imprenta, la máquina de vapor y los transportes. Cada uno de estos hechos relacionado a aspectos sociales que rompen la estructura del medioevo, no haciendo una ruptura tácita, sino generando hilos conductores, porque recordemos que la modernidad no llega a todos los aspectos de la sociedad, sino permea algunos. La sociología es una ciencia que estudia los grupos y las relaciones sociales. Y vimos 4 grandes autores, cada uno en posición totalmente distinta, en momentos históricos distintos, 2 alemanes, 2 franceses, que son los que más conozco yo, la filosofía, la sociología francesa y alemana, la anglosajona es un poco desconocida para mí, pero son de las primeras. Vemos que la sociología tiene la capacidad de pensar la sociedad, problematizar la sociedad. Y algo muy interesante, el sociólogo y la sociología está representada por personas curiosas, sino chismosas de las conductas de los otros. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien.